Otoño de 1810. En el Virreinato del Río de la Plata. Hola, ¿cómo están los alumnos del profesorado Tello del área de Historia? Mi nombre es Leonardo Gabriel Gremaski y vamos a comenzar hablando un poco del proceso revolucionario de 1810, desde los años 1806 y 1807 hasta el año 1816, donde se declara la independencia de la República Argentina. Vamos a comenzar hablando con las invasiones inglesas del año 1806 y 1807, donde se dice que era una escuela política para la milicia criolla en el Virreinato del Río de la Plata. Se dice que también era una puerta de ascenso para el aspecto social y político de la plebe urbana. Como sabemos, la plebe también tuvo una participación política en esos años en la Revolución de Mayo. En 1810 comenzamos hablando que se forman dos juntas. Todo esto en un proceso de inicio de la Guerra de Independencia. Sabemos estas dos juntas aparecen dos actores fundamentales, Moreno y Saavedra. Moreno quería una soberanía para los pueblos singular, Saavedra sale victorioso porque buscaba una soberanía para los pueblos más colectivo, con un movimiento de fuerza más grande para llegar a tener esa soberanía y conseguir la soberanía que deseaba. También se formaron juntas grandes, comenzaron a llegar desde el interior, de ciudades del interior, diputados provenientes a Buenos Aires, de otras ciudades también. Se creaban juntas provisionales porque todavía se seguía la legitimidad del rey o el monarca. También se dice que se formaron triunviratos, dos triunviratos en esa época. Uno que Sociedad Patriótica estaba dirigida por Bernardo Monteagudo, y más que nada eran sectores morenistas, eran sectores morenísticas de la época. Y estaba la Logia de Lautaro, donde era dirigida por San Martín y Alvear, donde buscaba influir sobre el gobierno y favorecer más que nada la suerte militar, ya que sabemos que las plebes también eran reclutas, las plebes y los sectores más bajos eran reclutados para ingresar en esa época a los sectores de la milicia a los sectores de la milicia militar, y así poder tener un ascenso y llegar a tener una participación dentro del cabildo con la gente de la élite y de la época que manejaba en ese tiempo el poder. Pero a pesar de todo, sí que había una crisis de poder, había una crisis de autoridad, un vacío de poder. Se buscaba adquirir un poder, pero todavía no se llegaba a un acuerdo y seguía habiendo una retrocesión de soberanía hasta el año, desde el año 1810 hasta el año 1816 se seguía manteniendo la legitimidad al rey o al monarca. Haciendo un resumen, creo que Marcela Ternavasio más se basa en el aspecto territorial que hubo en esa época en el Virreinato del Río de la Plata, de la República Argentina, y creo que a partir de 1816, con la Declaración de Independencia y de las Provincias Unidas, esto hace fortalecer más a la República Argentina, y sin embargo después más adelante va a haber unos pequeños problemas. También se va a seguir habiendo una movilización política de guerra por la independencia, y bueno, con el fin del proceso revolucionario, con el inicio de las guerras de los unitarios federales, donde creo que va a tener en el año 1820 un fin y un proceso que se va a endurecer un poco más y se va a firmar para la República Argentina y en el aspecto social, político y económico. Gracias. Hombres de Cisneros se mezclaron con el pueblo. Yo propongo que los comandantes dispersen a la multitud y